Imaginen por un segundo tener en sus manos la llave maestra que abre absolutamente todas las puertas del éxito. Quienes estudian a fondo la obra monumental de la Fundación Napoleon Hill saben perfectamente de lo que hablo. Las leyes del éxito en 16 lecciones es un texto fundacional, y hoy nos vamos a sumergir en un análisis exhaustivo y profundo de la lección que lo arranca todo, la base sobre la que se construye el resto, la cooperación. Nuestro objetivo con esta explicación es que la audiencia realmente aprenda, interiorice y comprenda el poder absoluto del esfuerzo organizado. Es el principio fundamental que desbloquea el éxito definitivo. Así que con la mente bien abierta y el enfoque afilado, vamos a arrancar. Para que vean cómo vamos a estructurar este viaje de hoy, pasemos rápidamente por nuestra agenda. Vamos a movernos desde lo más micro hasta lo más macro. Empezaremos explorando 1. Las dos formas de cooperación. 2. El poder del esfuerzo organizado. 3. La acción contra la dilación. 4. La armonía física y mental. 5. Cómo crear la mente maestra. Y cerraremos con el punto 6. El ejército del éxito. Entremos de lleno en la sección 1. Las dos formas de cooperación. Aquí es donde hablamos de la armonía interna y externa. Es súper común pensar en la cooperación solamente como un grupo de personas trabajando juntas en una oficina, ¿verdad? Pero la realidad es que tiene una naturaleza dual. Antes de que cualquier individuo pueda colaborar eficazmente con el mundo exterior, primero tiene que existir una comprensión absoluta de la cooperación que ocurre de forma silenciosa dentro de nuestra propia biología. Es fascinante. Por un lado, tenemos la mente objetivo o consciente que está impulsada por el sistema cerebroespinal y controla todas nuestras acciones voluntarias. Por el otro lado, está la mente subjetiva o subconsciente guiada por el sistema simpático que se encarga de mantenernos vivos con las funciones vitales. Y el verdadero genio de la naturaleza es que estos dos sistemas no están separados. Existe un puente físico brillante entre ellos, el nervio vago. Este nervio nace en el cerebro voluntario, desciende por el tórax, llega al diafragma y se integra con todo el sistema involuntario. Es literalmente el cableado maestro que conecta el pensamiento consciente con nuestra maquinaria inconsciente. Y esto ilustra de manera brillante cómo ocurre la magia en nuestra cabeza. La mente objetiva percibe una idea, la analiza y luego, a través de ese sistema nervioso dual, la transmite a la mente subjetiva. Allí abajo, en una especie de alquimia silenciosa, la idea toma una forma práctica y se conecta con una inteligencia mucho mayor. El texto nos regala un ejemplo asombrosamente simple pero poderoso. Si una persona, justo antes de dormir, graba en su mente consciente el deseo inquebrantable de despertar exactamente a las 4 de la madrugada, la mente subconsciente registra esa orden y despierta al cuerpo a esa hora exacta. Piénsenlo por un segundo. Si el cuerpo obedece de esta manera para algo tan rutinario como despertarse, imaginen de qué es capaz si se le programan deseos y metas mucho más grandes. ¡Es impresionante! Pasemos a la sección 2, el poder del esfuerzo organizado, o lo que es lo mismo, la verdadera sinergia externa. Una vez que dominamos esa máquina interna, es hora de mirar hacia afuera, al nivel macro. El texto nos da una advertencia muy clara. Un individuo que intenta navegar por la vida actuando en total aislamiento es básicamente como un barquito frágil atrapado en un remolino implacable, un maelstrom. El verdadero poder, el tipo de poder que mueve montañas, requiere sinergia externa, requiere esfuerzo organizado. Para anclar esto en la historia solo hay que mirar a los gigantes de la industria. Figuras como Henry Ford o Andrew Carnegie no acumularon fortunas gigantescas porque trabajaran 24 horas al día completamente solos. Para nada. Lo lograron basando toda su filosofía en este principio exacto. Carnegie, por ejemplo, dominó la industria siderúrgica combinando los talentos de un grupo muy pequeño, de no más de 20 hombres. Simplemente organizaron de manera magistral los esfuerzos cooperativos de otros. Pero ojo, la clave aquí es esta. Amontonar a 10 personas en una habitación no genera poder por arte de magia. El poder real surge al combinar talentos que son especializados y diferentes entre sí. Una empresa exitosa necesita compradores astutos, necesita vendedores que sean optimistas y llenos de dinamismo, y necesita financieros que sean fríos y conservadores para actuar como contrapeso. Un caso de estudio perfecto es el histórico constructor de ferrocarriles James J. Hill. El hombre no era ingeniero civil, no era químico, ni siquiera construía puentes. Sin embargo, levantó el mayor sistema ferroviario de los Estados Unidos simplemente porque entendió cómo reunir, bajo un mismo techo, a quienes sí poseían esos talentos especializados que a él le faltaban. Y así llegamos a la sección 3, acción contra la dilación, o cómo superar la parálisis de la inacción. Todo ese conocimiento organizado del que hablamos no sirve absolutamente de nada sin una acción intensa.
El mundo no nos paga por lo que sabemos, nos paga por lo que hacemos. El autor relata una historia increíble sobre un hombre que encontró durmiendo en un parque en plena jornada laboral. Este individuo tenía títulos de 2 universidades prestigiosísimas, pero se pasaba la vida culpando al mundo por no darle una oportunidad. Ese precisamente es el enemigo mortal, la dilación, esa costumbre tóxica de posponer las cosas. Es la autopista directa hacia el fracaso. Para tomar acción de manera eficaz, las personas primero deben comprender su propia naturaleza. En cualquier esfuerzo organizado existen principalmente 2 tipos de personalidad. Tenemos al promotor, que es como una dínamo, un generador de acción pura, ventas y puro entusiasmo. Y luego está el cuidador, la rueda de equilibrio, que es quien preserva los activos y organiza los datos con un cuidado meticuloso. Una organización que quiera ser invencible necesita ambas partes. Poner a una dínamo a catalogar bases de datos es una receta para el desastre absoluto, igual que mandar a una rueda de equilibrio a hacer ventas puerta a puerta. El éxito está en encontrar ese rol que resuene a la perfección con la naturaleza de cada persona. Ahora, para quienes sienten que la dilación les ha ganado la partida alguna vez, el texto nos regala una rutina implacable de 4 pasos precisos para fulminarla. Paso número 1, adquirir el hábito innegociable de hacer la tarea más dura y desagradable a primera hora de la mañana. Paso 2, colocar un recordatorio visual en un lugar donde siempre se vea, que diga simplemente demuéstraselo. Esto sirve para dejar de hablar y empezar a actuar. Paso 3, programar el subconsciente. ¿Cómo? Repitiendo 12 veces por la noche la decisión firme de actuar al día siguiente sin ninguna demora. Y el paso 4, seguir todo este proceso con fe absoluta. Es en esencia una reprogramación total del cerebro hacia la acción. Avanzamos a la sección 4, armonía física y mental, el mantenimiento indispensable de nuestra máquina. Mantener esa acción dinámica, esa dínamo encendida todos los días, tiene un costo biológico. Unas células perezosas o llenas de toxinas conducen directamente a una mente perezosa. La falta de acción a nivel celular nos apaga las ambiciones, por lo que se requiere un mantenimiento estricto. Y lo mejor es que el texto nos comparte hábitos físicos de costo cero, 0 pesos. Son las prácticas que el propio autor utilizaba para mantener una energía inagotable y evitar la autointoxicación, algo súper común en el estrés urbano. Hablamos de cosas tan sencillas como beber un vaso de agua tibia al despertar para limpiar el sistema, comer alimentos sencillos y reducir el consumo de carne, integrar caminatas largas de hasta 16 kilómetros, no solo para ejercitar el cuerpo, sino para despejar y poner a trabajar la mente. Y una técnica curiosísima de relajación, acostarse en el suelo, subiendo las piernas sobre una silla recta durante 10 minutos, simplemente para redistribuir la energía nerviosa del cuerpo. Es un recordatorio genial de que la vitalidad física es el verdadero motor del éxito empresarial. Pero bueno, ¿qué pasa con el motor mental? ¿Cómo se cultiva? Y sobre todo, ¿cómo se sostiene una mente positiva cuando el entorno parece estar en nuestra contra? Es crucial entender que los estados negativos como la preocupación constante, el miedo, la envidia o los celos no solo nos hacen sentir mal anímicamente, físicamente destruyen nuestro deseo de alcanzar el éxito, llegando a interferir literalmente con nuestra digestión. La solución práctica que se nos ofrece aquí es un truco psicológico al que llaman el atrapapenas. Cuando esa negatividad ataca sin piedad, el antídoto más rápido, gratis y efectivo es soltar una risa fuerte, de esas sinceras, o en su defecto, ponerse a cantar. El texto nos recuerda una vieja máxima: un ejército que canta es un ejército ganador. Históricamente, en tiempos de guerra, la moral de las tropas se medía muchísimas veces por sus canciones. Y llevándolo al nivel corporativo, hay grandes almacenes que utilizan música por las mañanas antes de abrir puertas para acelerar el ritmo y estimular una psicología ganadora en su equipo de ventas. Piénsenlo, es biológicamente imposible mantener un estado de terror o ansiedad mientras el cuerpo está experimentando la fisiología exacta de la alegría. Llegamos a la sección 5, creando la mente maestra. Esta es, sin duda, la cumbre absoluta de la cooperación. Cuando nuestra armonía interna se alinea y se encuentra con un esfuerzo organizado perfecto en el exterior, nace lo que llamamos la mente maestra. Y no es simplemente un grupo de trabajo haciendo lluvias de ideas. Es una mente superior, casi independiente, creada por la suma unificada de sus partes. Esto solo ocurre cuando un grupo de personas decide subordinar sus egos y sus intereses personales a un propósito gigante y compartido, trabajando en absoluta sinergia. Para que un líder logre esta hazaña, para que alinea a un grupo hasta el punto de crear esta mente maestra, debe saber tocar las 3 fuerzas motivadoras más profundas de la humanidad. Estas son el instinto básico de autoconservación, la urgencia del contacto sexual y el anhelo innegable de poder económico y social. Cualquier proyecto o misión que despierte genuinamente estas motivaciones va a generar una atracción y una lealtad increíbles.
Y para encender verdaderamente estas motivaciones en un equipo, se necesita lo que el autor define como un tema vivo, un ideal. Seamos sinceros, la gente va a trabajar infinitamente más duro, con más pasión y entrega, por un ideal profundo que por un simple cheque a final de mes. Un ejemplo histórico supremo de esto fue el grupo de hombres que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se enfrentaron de frente a la mayor potencia mundial de la época. Y no lo hicieron por un bono económico, lo hicieron por el ideal inquebrantable de la libertad. Esa unión, forjada en perfecta armonía bajo un propósito mayor, generó un superpoder imparable que literalmente cambió la historia del mundo. Y finalmente llegamos a la sección 6, el ejército del éxito, las fuerzas que operan a nuestro servicio. Todo este fascinante recorrido analítico sobre el poder de la cooperación nos lleva al punto culminante de esta filosofía. Si unimos esta lección en particular con la gran arquitectura de las 16 leyes del éxito, nos topamos con una metáfora visual muy poderosa que plantea el texto, los 15 soldados. Cada uno de estos soldados representa una fuerza o una cualidad interna que nosotros debemos disciplinar sin excusas. Hablamos del autocontrol, del entusiasmo, del hábito de ahorrar, de la tolerancia, de aprender de nuestros fracasos, entre otros. Pero seamos realistas, un ejército perfectamente entrenado es completamente inútil si no tiene un comandante claro. Y el comandante indiscutible de este frente es el primer soldado que va a la cabeza, el claro objetivo principal. Si este comandante duda o simplemente no sabe hacia dónde marcha, todo el ejército se va a perder y perecerá en la confusión absoluta. Fíjense en esta frase porque lo resume todo. Nada es imposible para la persona que sabe lo que quiere y está decidida a conseguirlo. Es una verdad absoluta. Un objetivo claro no es solo una meta en un papel, es un imán potentísimo que atrae las oportunidades y la cooperación de todo el entorno. Tenemos el caso de Edwin C. Barnes, cuyo claro objetivo era asociarse con el inmenso inventor Thomas Edison. Barnes empezó sin un centavo en el bolsillo y sin ningún tipo de influencia, pero su objetivo era tan magnético que lo logró, retirándose años después con una fortuna inmensa. O miremos a Woolworth, que visualizó toda una cadena de tiendas de 5 y 10 centavos cuando apenas era un empleado súper mal pagado, y terminó cambiando el comercio para siempre. El objetivo claro organiza la mente subjetiva para que ésta, inevitablemente, encuentre el camino. Para cerrar este análisis exhaustivo, queda en el aire un desafío intelectual enorme para todos nosotros. Es el momento perfecto para pasar revista. Al observar a todos estos soldados del éxito, toca preguntarse, ¿qué cualidades nos están faltando en nuestro propio cuartel general mental? ¿Acaso nos falta iniciativa? ¿O quizá nos falta cultivar el hábito de dar siempre más de lo que se espera de nosotros? El poder definitivo, el que realmente transforma realidades, proviene de dominar cada una de estas facetas mediante el esfuerzo orquestado. La cooperación no es un accidente de la suerte, es una ciencia meticulosa. Entender y aplicar esto es tan solo el principio de las leyes del éxito. La gran pregunta con la que nos quedamos hoy es, ¿se está verdaderamente preparado para tomar el mando del propio destino?